Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros. Les vamos a presentar a una autora y a una escritora. Ella nace en Lima, Perú. A sus 25 años empieza a dar un cambio toda su vida porque sale de su lugar de nacimiento, pero esto le permite conocer otras costumbres, otras ideas y experiencias personales. Hoy en la actualidad reside en la Florida, en Estados Unidos. Ella es contadora, emprendedora y empresaria desde muy pequeña. Ella tiene un libro, un gran ejemplar que este libro yo sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar. Mi vida, revelando mi ser a través de mi historia. Este es un libro que se divide en 3 capítulos, pero ella nos lo va a platicar. El nombre de esta autora y esta escritora es Carmen Ramos Abeo. Bienvenida, Carmen. Gracias, Reina. Te agradezco profundamente al autor y sus libros y al programa por haberme recibido en esta entrevista donde voy a poder presentar mi libro. Y lo primero que tendría que decirte es que tengo como una primicia para ustedes, que la voy a lanzar por aquí. Mi libro físico justamente hoy día sale a la venta en Amazon Internacional. Y entonces quería darles a ustedes la noticia como primicia. Dígame. No, muchas gracias, porque ahora sí que esto yo no lo sabía, pero qué bueno que nos lo haces al mismo tiempo para conocer todos los oyentes y una servidora. Adelante. Bueno, la idea original de escribir mi primer libro se debió a un sueño muy vívido que yo tuve. Eso fue hace aproximadamente 10 años, 11 años casi. Y en el sueño me decían, tienes que escribir un libro y tienes que escribir un libro. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a escribir un libro si yo soy contadora? Lo que yo sé es de números, yo no sé de letras. Y me lo estuvieron recalcando durante casi toda la noche, incluyendo el nombre del libro. Y me decían un nombre y yo les decía, no, este no me gusta. Yo todavía peleándome con los seres que me estaban ahí dándome toda la información. Y así pasó, me dieron el libro Mi Vida, revelando mi ser a través de mi historia. Y a partir de ese momento comenzó a manifestarse la magia en mi vida. Comencé primero a comprar unas libretas de hojas rayadas y durante 6 meses estuve escribiendo día y noche prácticamente. Hacía todas mis cosas, trabajaba, atendía la casa y yo escribía. Y así fue pasando el tiempo hasta que hice un voluminoso libro de muchísimas páginas, el cual fui transcribiendo en Word y lo fui pasando para irlo arreglando y acomodando para darle un sentido. Y al ver después que pasó el tiempo y no tenía cómo publicarlo, editarlo y sacarlo a la venta, pues lo engaveté. Y pasaron 10 años y me vengo a Estados Unidos y aquí se me dio la oportunidad de hacer unos cursos y comenzar a aprender a editar, a publicar y a vender mi libro por Amazon. Y así pasó el milagro de poder sacar este bendito libro al público, porque es un libro de carácter espiritual y personal, de ayuda espiritual y de ayuda personal. Y bueno, les puedo decir que este libro consta de 3 capítulos, que son mis experiencias personales. ¿Por qué dicen inclusive en el sueño, por qué yo tengo que escribir sobre mis experiencias personales? Porque tengo que sacar de mi subconsciente todas esas experiencias bonitas para que cuando ya llegue uno a esta edad, por ejemplo, que yo tengo ya 70 años, pueda recrearme y gozar de todas esas experiencias bonitas que yo pasé en mi juventud y en mi niñez. Pero también tenía que recordar esas experiencias no tan buenas que le pasan a uno en el transcurso de la vida. ¿Para qué? Para sanarlas a través de la comprensión y sanándolas, y traerlas al consciente e ir sanando. Y así comencé a
comenzar a contar mis experiencias personales. Por ejemplo, te voy a contar una de las experiencias personales de cuando tenía más o menos 10 años. Yo era muy aficionada a montar caballos. No era una jinete experta, ni mucho menos, al contrario, me escapaba de mi casa a una hacienda que mi papá trabajaba y ahí yo le pedía prestado los caballos a los capataces y me montaba y me iba por las campiñas a trotando, recorriendo las vacas y todo por ahí. Un día tenía 10 añitos y con mis hermanos nos vamos a Pueblo Supe, que es un pueblo costeño de Perú, que da a orillas de la playa. Y veo un caballo amarrado en un potrero. Entonces le digo a la gente que está ahí que por favor me pongan una soga y que me pongan un tapete y me monto en el caballo y comienzo yo a montar el caballo y a azuzarlo y el caballo no quería nada conmigo, se quedaba paradito en su sitio donde estaba dormirando y comiendo. Le doy más fuerte y ese caballo se ha disparado por todas partes y comenzó a correr a la orilla de la playa, por toda la orilla, así y yo feliz de la vida, pero agarrada de la crin y bien pegadita al lomo del caballo para no caerme. Llegó hasta el final y comenzó a dar la vuelta por toda la orilla de la playa a regresar a su sitio. Cuando ya estamos llegando, veo a mi hermana Ana de 8 años con una mula que está pasando por ahí y se está en medio del camino. Yo digo, ¿y ahora qué es lo que va a pasar aquí? Y el caballo ha podido dar un salto enorme y la pasó por encima. ¿Quién me salvó a mí? ¿Quién me salvó? O sea, yo siempre he estado protegida por seres de luz, porque he hecho demasiadas diabluras de chica en mi vida. Te cuento solamente esta anécdota como para poder empezar, porque si no, todos nos pasaríamos todo el día contándote mis aventuras. Y de verdad que ha sido unas aventuras muy lindas, muy bonitas, pero siempre poniendo en riesgo por falta de experiencia, porque cuando uno es niño, pues no tiene esa forma de decir, me puede pasar algo malo. No, 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 uno no discierne y se mete nada más a hacer las cosas. En mis experiencias espirituales, fue cuando ya yo salí de Lima a los 25 años y llego a Venezuela. Y de ahí estuve 45 años en Venezuela. Ahí viví casi toda mi madurez y mi juventud. Y comencé a buscar siempre ese algo más que había en la vida de las personas. Porque desde chiquita, cuando a mí me preguntaban, ¿qué es lo que tú quieres ser? Y yo decía, monja. Siempre, pero una monja terrible, porque yo era como la novicia rebelde, siempre haciendo cosas disparatadas. Bueno, entonces llego y en la iglesia católica, pues yo era catequista de niña, de muchachita de 12 años, y yo era catequista, sacaba 20 religión, y así fueron pasando los años. Cuando llego a Venezuela, entro a la iglesia bautista, pero tampoco me siento ahí como a gusto porque me faltaba como algo. Y ahí en mi búsqueda de mis experiencias espirituales, comienzo a leer y hacer todo tipo de talleres, seminarios de todo lo que era la nueva era. Y hay un taller que me gustó mucho, que era Escaleras al Cielo, de Carlos Flores, que era mentalista. Y en el taller siempre eran unos hoteles muy lujosos, con un auditorio muy grande, y nos dice dentro del taller que teníamos que hacer una meditación y escribir el nombre de tu yo divino. Y entonces yo me digo para mí, Dios mío, pero si yo he hecho otras meditaciones y no he sentido nada, ¿cómo voy a escribir yo el nombre de mi yo divino? O sea, nos dieron un lápiz y un papel y para encima de la falda, con los ojos cerrados meditando, pues comenzar a escribir. Instantes antes de hacer la meditación, yo cierro mis ojos y digo, Dios mío, me voy a conectar y que por favor pues sean ustedes los que obren a través de mí y yo pueda escribir el nombre de mi yo divino. Y empieza la meditación
y yo comienzo a sentir una paz, una armonía tan grande y comienzo a escribir, escribir, escribir. Pasa el tiempo, no sé cuánto, y de repente siento que alguien me toca en el hombro. Y yo abro los ojos despacio y siento que la sala está completamente vacía. Ya todo el mundo había salido y yo había seguido escribiendo. Y me doy cuenta que había escrito toda la hoja completamente y se entendía lo que había escrito y me habían dicho el nombre de mi yo divino. Y para mí esa fue una experiencia, pero muy grande, de verdad muy bonita, que me llevó a los primeros pininos en mi búsqueda espiritual. Uno de los primeros libros que yo he leído que me han gustado mucho son los de carácter espiritual. Uno de ellos fue Revelaciones para el Nuevo Milenio de Albert Clayton Golden. Él es americano y hablaba mucho de Sedona, donde hacía unas terapias de perdón en el cañón y los enterraba y todo. Entonces, cuando yo termino de leer el libro, yo me digo, Dios mío, yo quiero ir a Sedona a hacer un taller con pero no tenía la economía, ni siquiera tenía visa en ese entonces para venir a los Estados Unidos. Y paso un día, 2 días, y estoy adormilada como a las 11 de la noche en mi cama junto a mi esposo que está viendo el programa de los noticieros, como a las 11 de la noche. Y escucho el escritor Albert Clayton Golden viene a Venezuela y va a dar un taller en Caracas. Yo me despierto inmediatamente y digo, no puede ser, si Mahoma no va a montaña, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y me pongo a escribir todos los datos y me voy al taller. Llamo por teléfono a una comadre que es de origen japonés, que también me acompañaba en todos mis pininos de camino espiritual, que ella vivía en una ciudad a 1 hora de Acaribo, donde yo vivía, y nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a 6 horas a Caracas al día siguiente tempranito al taller. Llegamos cuando el taller ya estaba completamente lleno, unas cosas lujosas, lindas, con una cantidad de gente extraordinaria, porque era una eminencia el personaje que estaba presentando. Y cuando llegamos, todos los asientos estaban ocupados. Todo el sitio estaba full. Entonces nos fuimos acercando por un costadito, por la pared, y llegamos a la mitad del sitio donde se iba a presentar este señor, y veo que hay unos asientos en la primera fila que están vacíos, que siempre los ponen para las personas que ellos están dejando para personas especiales para que se sienten ahí. Total, pasa como media hora y no veo que se sienta nadie y ya va a empezar la función prácticamente. Y yo le digo, Clarita, vamos a sentarnos ahí adelante. Y vamos y nos sentamos ahí y hemos podido escuchar toda la entrevista, toda la presentación del señor, que después nos llaman a una foto con él y nos llaman a nosotros dos para que nos tomemos la foto con él. O sea, una cosa maravillosa. O sea, unas experiencias chiquitas así de las cosas como compaginan para que uno siempre esté en el lugar que uno quiere. Con el mismo señor Carlos Flores hago otro taller, ¿verdad? Y él nos enseña a hacer un altar con una estrella de David, que había que hacer una estrella de David en madera de unos 30 centímetros, se le ponen unos hilos de cobre y unos cuarzos en cada punta y una geoda, que es una gema grande con una cueva, y se le pone un papel con los deseos que uno quiera, y ahí yo tenía unos cuarcitos rolados alrededor y los tenía encima de una mesa. Me siento en la noche a ver mi altarcito y comienzo a visualizarlo y a mirarlo ahí, pero sin ninguna expectativa, y me pongo los cuarcitos en la mano y de repente el altar se me ilumina así, se me ilumina completamente. Digo yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y no se lo conté a nadie porque yo dije, no, me van a decir que esta está loca. Esta loca se remata si yo comienzo a contar esas experiencias. Pasan 3 días, voy a visitar a mi hija a una ciudad que se llama Barquisimeto a 1 hora. Salimos a pasear y veo
una tienda donde venden libros usados. Yo digo, Giselita, vamos a entrar a esta tienda. Y me acerco a una ruma de libros y veo un libro verde que me llama la atención, lo agarro y era La novena revelación de James Redfield. Y justamente en ese libro hablan de cómo uno puede desenfocar los ojos cuando uno ve, por ejemplo, un árbol frondoso y le ve el aura. Entonces yo digo, Dios mío, pero eso fue lo que me pasó. Yo lo que vi el aura de los cristales. Y entonces me dan las respuestas. Me dan las respuestas y es una cosa de verdad, pero grandiosa, 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 porque es como estar uno conectadas. O sea, esas fueron una de las poquitas experiencias que tuve, muchísimas más que todo está en mi libro, porque mi libro es un libro muy voluminoso, de 424 páginas. O sea, hay 4 libros de lo que actualmente hacen ahí, pero yo quería que estuviera compaginado una cosa con la otra y que me lleve a la otra. ¿Para qué? Para que la gente no pierda el interés y se enfoque en que podía hacer un trabajo espiritual consciente de acuerdo a las pautas que yo les estaba escribiendo. Entonces, así va pasando en las experiencias espirituales, aprendo sobre pranayanas, que son respiraciones, sobre Feng Shui, sobre cómo conectarme con mi ángel de la guarda, sobre los cristales, en fin, todo lo de la nueva era, inclusive hasta con el péndulo, pero yo el péndulo en ese tiempo lo utilicé muchísimo, pero porque no estaba consciente de que no podía utilizar una herramienta de esa naturaleza, porque era como abrir canales de baja frecuencia. Porque si yo no estoy bien alineada con mis chakras de una forma que tenga una frecuencia alta, ¿yo qué es lo que puedo atraer? Son seres de baja frecuencia, del bajo astral. Entonces, ¿qué pasa? A mí se me movía el péndulo y me movía y me decían esto y que te pasa esto y esto y esto. Pero los seres desencarnados que están en tercera dimensión, que no han ascendido, te pueden dar cualquier tipo de información, porque están en esta área de tercera dimensión y te manipulan y te dejan esto. Entonces, yo en ese tiempo todavía no sabía nada de que tenía que yo tener una limpieza de chakras y subir mi rata vibratoria para ir subiendo y poniéndome de acuerdo con los seres de luz que son los ángeles, los arcángeles y los maestros ascendidos y así. Entonces dejé de hacer esa terapia porque era lo que me pasaba, era limpiando desencarnados y no valía la pena. Ya en mis experiencias de vida, que son estando en Venezuela, ya yo tenía como 45 años, entro a la Orden Templaria del Árbol de la Vida, que es una orden iniciática donde comenzamos a hacer un trabajo espiritual consciente con los seres de luz, empezando por los elementales de la naturaleza, y hacemos, por ejemplo, un jardín de reconciliación, que es un microcosmos, una maceta o un espacio pequeño, y sembramos unas matitas, pues le ponemos el agüita, le ponemos el fuego, es el calor con que tú estás haciendo ese trabajo, y los gnomitos, que son como los enanitos de Blancanieves, son los elementales de la tierra. O sea, hacer en un microcosmos algo para que se expanda el macrocosmos y ponernos en contacto con estos seres de luz. Cuando uno hace un llamado amoroso a los seres de luz, estos siempre te van a responder, sean los elementales, sean los ángeles, sean los arcángeles. O sea, siempre ellos te van a responder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuál y de qué forma le hacemos el llamado. Después de hacer el jardín de reconciliación, uno debe tratar de que tu ambiente donde estás viviendo también esté de acuerdo a la frecuencia que tú estás trabajando, porque la estás subiendo. Y debemos hacer una limpieza energética de la casa. Para hacer una limpieza energética de la casa hay prácticas grabadas en CD que te conectan con el arcángel Micael para hacer las limpiezas energéticas de la casa. Lo que más me gustó de todo este trabajo espiritual es que no solamente te daban las directrices de hacer el trabajo espiritual,
sino que te daban las herramientas prácticas para hacer las meditaciones y poder penetrar al subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente es esa parte de nuestro ser donde están almacenados todas nuestras memorias de escasez, de miedos, de temores, todas nuestras vivencias se van almacenando en el subconsciente. Y el inconsciente es esa parte de donde está nuestro ser real, nuestro verdadero ser. Entonces, y el consciente pues es el aquí y el ahora. Entonces, lo de la limpieza energética de la casa, teníamos los CDs y los cassettes para hacer todas esas meditaciones y poder accesar al trabajo de hacerse y conocer a los ángeles de la guarda y a los arcángeles. Una vez que hacemos este primer inicio de ponernos en contacto con los elementales, con la limpieza de la casa, y entonces ponemos un acercamiento ya con los arcángeles. Con los arcángeles están en una vibración y en una frecuencia mucho más alta que la que tenemos nosotros. Para esto tenemos que hacer una limpieza de chakras, que son los centros energéticos que están en nuestro cuerpo, que es el primero, por ejemplo, el chakra raíz, el chakra ovárico, el del plexo solar, el en el estómago, el del corazón, el de la garganta, el del tercer ojo y el que nos hace la conexión con Dios. Y siempre para equilibrar, nos ponemos los cuarcitos en las manos, cada chakra se le pone un cuarzo determinado. Todo esto está explicado en el libro. Y yo puse el email de la Orden Templaria del Árbol de la Vida para las personas que quieran realizar su trabajo y quieran las prácticas, pues llamen a la Orden Templaria del Árbol de la Vida y pueden adquirir su material de apoyo. Entonces, eso de ponernos y subir nuestra rata vibratoria, ¿por qué? Porque nosotros estamos en una frecuencia en tercera dimensión, pero queremos ponernos en contacto con los ángeles, con los arcángeles. Ellos están en una frecuencia muy alta. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es subir esa frecuencia para poder conectarnos con ellos. Entonces, comenzamos a ponernos en contacto con los arcángeles para hacer una esfera de luz. Nosotros le decimos hacer nuestro templo de energía. Es una esfera de luz que está alrededor de nosotros con 4 potencias fundamentales que son el arcángel Rafael, es este que está aquí, que se lo ponemos al frente de nosotros, que rige el elemento aire y el cuerpo mental. Tenemos después al lado, siempre el frente de nosotros va a estar regido por el arcángel Rafael, que es el la primavera. Este es el arcángel Micael. Lo vamos a poner en el lado derecho de nosotros. Vamos a ubicarlo en el lado derecho de nosotros. Es el paisaje de verano, es la transmutación a través del fuego para liberar todos los patrones de conducta que a nosotros nos están, no nos dejan seguir avanzando. Es el fuego, el arcángel Micael, el cuerpo etérico. A nuestras espaldas ponemos al arcángel y lo visualizamos, porque hay que visualizarlos, al arcángel Gabriel a nuestras espaldas, que es el cuerpo emocional, nuestras emociones, para que podamos atraer el amor incondicional hacia nosotros, y rige lo que es el elemento agua. Y a nuestra izquierda ponemos al arcángel Uriel. El arcángel Uriel rige el elemento tierra. Y son los nomitos de la tierra y rige todo lo que es la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos una meditación y una visualización con estos 4 arcángeles y vamos creando como un búnker alrededor de nosotros, un búnker etérico. ¿Para qué? Para que nada de afuera impide que nosotros podamos y queramos hacer nuestro trabajo espiritual. Porque siempre lo de afuera impide. Hay veces, yo quiero hacer algo, ay, no puedo hacerlo porque no tengo tiempo.
quiero comenzar a meditar. Ay, si yo quiero meditar, pero no tengo tiempo, se me pasó. Entonces, eso es como crear esas barreras para que estas cuatro potencias que son los arcángeles nos asistan y estén siempre al lado de nosotros. Y ya con tantos años yo haciendo el trabajo, ya yo ni siquiera tengo que visualizarlos. Yo lo pongo a los cuatro y ya están ahí. Oye, es que Inclusive, tienes tanta trayectoria en esto que definitivamente en la primera que te pones en ese plano, pues todos ya ahora sí que estás tan adaptada que tu manera de conducirte o la manera de llamarlos es espontáneo, inmediata. porque al final de cuentas ellos saben tu espiritualidad y están presentes en todo momento. Este gran libro, Mi vida, revelando mi ser a través de mis experiencias, un libro totalmente espiritual, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿En qué plataforma lo tienes? El libro lo tengo en Amazon Internacional, la mayor venta de libros a nivel mundial. El libro, el ebook Kindle, lo publiqué el 22 de junio y el 8 de julio se hizo bestseller a los pocos días. Y para mí fue una alegría muy grande porque es como cumplir parte de mis sueños. Porque el libro lo tenía tanto tiempo guardado, ya verlo que ya estaba publicado y que lo había podido poner en las redes sociales de Amazon para la venta y que haya sido bestseller era una alegría demasiado grande. Dios sabe en qué momento nos pone y en el lugar adecuado. Tus Es, redes sociales, Carmen, ¿dónde ajá, podemos buscarte? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo saber de todo y un poquito más de esto? ajá. Mi mail es carmenramosaveo51 @gmail.com y estoy en Facebook como Carmen Ramos y en Instagram como Carmen Ramos Aveo. No tengo más redes sociales porque recién estos meses he comenzado a aprender las redes sociales. Yo no sabía nada de esto, yo lo que sabía era escribir, pero a puño y letra. Ahí tú tuviste a mi nieto, a mi nieta tratando de ayudarme a instalar la computadora para la reunión de Zoom y todo. Entonces, eso es una cosa muy bonita, que los logros que uno va aprendiendo y cosas nuevas que va aprendiendo. Pero Y todo se tengo, va a ir dando en el momento, porque ya ves que vamos aprendiendo de cada cosa y vuelvo a repetir, Dios sabe el momento justo y adecuado para poder sacar todo ese potencial que hoy lo vamos visualizando. Y así es, sabemos que con estas redes sociales la gente se va a unir, va a seguirte, va a preguntar y les decimos que estén al pendiente porque traemos más cosas que Carmen Ramos Aveo con su libro Mi vida, revelando mi ser a través de mi historia. No, 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 aquí no para porque hay más. Así que, bueno, yo oye, te, Carmen, perdón, te agradecemos mucho habernos dado la oportunidad de conocer este libro totalmente espiritual, un libro que nos va a llegar a alcanzar y nos va a ayudar a meditar y hacer un poquito más de conciencia en este plano terrenal. así es, corazón, así es. Y como les decía anteriormente, también está el email de OTAP, que es la Orden Templaria del Árbol de la Vida, @gmail.com, porque si leen el libro y se van a sentir motivados a hacer un trabajo espiritual, pues tienen las prácticas como pedirlas por ahí. Sabemos que lo vamos a buscar, sabemos que vamos a tratar y a conseguir cómo hacer todas estas pues, referencias que tú haces. Y si no, si algo tenemos una duda, nos vamos a comunicar directamente a tus redes sociales. Vamos a ver en Gracias. ese libro porque ahí sabemos que vienen también las ligas para poderte seguir y que todo esto salga como debe de salir. Ay, Gracias, gracias, Carmen, el Reina, haber estado hoy en gracias. el autor y sus libros.